Gracias por continuar acompañándonos aquí en Gerencia para Todos. El día de hoy estamos tocando un tema muy candente que tiene que ver con la utilización del juicio ordinario versus el arbitraje para resolver conflictos corporativos. Y el doctor Humberto Angrisano colocó también una idea muy interesante en cuanto a esa reticencia a el tema de la aplicabilidad concreta del arbitraje. Y nuestro panel va a complementar o a debatir ese punto. Doctor Ronder, por favor. Bueno, yo quiero advertir a nuestros oyentes una consideración que va más allá de lo jurídico y de los abogados y del mundo de los abogados. Desde aproximadamente los años 90, la caída del muro de Berlín, empezó un proceso de globalización, como lo denominan algunos, que es la expansión del comercio internacional. No hay hoy en día operación comercial que no esté en alguna forma conectado, que conecte en alguna forma a varios países del globo. En Venezuela esa conexión existe como existe en otras partes. Y esa observación viene porque la observación anterior de que el arbitraje estaba en el Código de Procedimiento, pero aparece en los años 90, no se debe a nada interno de Venezuela. Se debe es que hasta los años 90 la visión dentro de América Latina no era una visión comercial abierta. Al abrirse el comercio, al tener partícipes que vienen de otras partes del mundo y al tener nosotros participación en otras partes del mundo, el arbitraje se vuelve importante. Y observo que el arbitraje antes de los años, hasta los años 90 no era conocido en ningún país latinoamericano. El arbitraje se ha promovido, en Panamá tuvieron que cambiar la constitución, ahora en Perú acaban de adoptar una nueva ley de arbitraje. O sea, todo ese procedimiento es nuevo y no le debemos tener miedo al procedimiento nuevo. Si nosotros queremos ser una economía abierta, tenemos que incorporar el arbitraje. Las empresas multinacionales, que son de todas las naciones del mundo, no tienen el sesgo de la vieja justicia venezolana. El arbitraje es lo que conocen y es el medio de resolver el comercio internacional. Esa observación la hago porque en Venezuela al principio hubo una reacción del Poder Judicial en contra del arbitraje que cerró a Venezuela. Venezuela estaba propuesta, y esto quisiera volverlo a preguntar al panel, si podemos volver a eso, que ahora lo están tomando otros países, Venezuela como un centro para arbitrajes internacionales inclusive. En el año 98 nosotros era un país de vanguardia dentro de América Latina, y ahora el resto de los países, inclusive Colombia, Panamá, el resto de los países latinoamericanos van más adelante de nosotros. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, el panel, por favor. Doctora Diana. Bueno, me encanta la observación en el sentido de que yo creo que para explicar las figuras hay que volver un poquito al origen del porqué. Y en realidad la Cámara de Comercio Internacional tuvo un rol muy grande con respecto al arbitraje, porque ella se formó para la reconstrucción de Europa, y la reconstrucción de Europa se basó en relaciones comerciales entre particulares de distintos países en Europa. A la hora que firmaron los contratos, estupendo, pero en el momento que empezaron los problemas, por supuesto que el señor belga que había firmado un contrato con un señor alemán, pues el señor belga no quería ir al tribunal alemán y el alemán no quería ir al tribunal en Bélgica. Entonces se formó, fue donde realmente hubo el auge de las cláusulas de arbitraje en los contratos comerciales. Y yo creo que eso fue el principito de la globalización y el entendimiento entre los países europeos. Y posteriormente, como dice el doctor Ronder, el mundo se ha abierto a través de, y ahí voy con lo del doctor Angrisano, a través de el tiempo. Desde el año 95 existe el internet. Antes yo, para firmar un contrato, tenía que mandarlo por barco para Europa para que lo firmara. Ahora no, ahora le doy un botón y listo, se firmó el contrato, se entabló esa relación y quedó establecida la cláusula de arbitraje. Ahora bien, para nuestros televidentes, que son estudiantes, emprendedores, empresarios, quisiera que muy rápidamente cada uno de ustedes me indicara las ventajas del uso del arbitraje. Muy rápidamente. Vamos a comenzar por la doctora Adriana Bamondo, por favor. Bueno, yo creo que esa es la pregunta más sencilla y más compleja quizás por todas las cosas que pudiéramos decir con respecto al arbitraje. Yo les pregunto a mis alumnos que
que si pudieran imaginar la justicia perfecta, una justicia donde las partes escogen el procedimiento, escogen a sus juzgadores, escogen el derecho aplicable. O sea, una justicia especializada que además permite... Sobre todo para temas corporativos. Por supuesto, que es lo que vienen recogiendo en las ideas del doctor Rodner y la doctora Druller. El origen, pues, del arbitraje, pues, va de la mano del comercio y del empresario. O sea, cómo esto nos puede ayudar a solucionar de manera dinámica y eficaz nuestras controversias, porque en el comercio, pues, tiempo es dinero. Entonces, el arbitraje se presenta como una herramienta, que nos permite ese dinamismo y de carácter legal. Doctor Rodner, por favor. Bueno, yo quiero observar, porque lo habíamos comenzado al principio, habíamos mencionado eso, es la diferencia de costo entre el procedimiento utilizando jurisdicción ordinaria y el arbitraje. El costo fundamental en cualquier litigio es el costo de abogados de parte. En materia de arbitraje, el costo de los centros de arbitraje y del pago de los árbitros únicamente representa a veces en promedio entre el 5 y el 10% del costo total. Entonces ese costo de abogados litigantes es tan importante en el arbitraje como es en los procedimientos de jurisdicción ordinaria. O sea que estamos a la par. Hay que tener un poquito de cuidado en la vida de no dejar, usando la metáfora, que la cola menea el perro, ¿no? El abogado no es el que va a determinar cómo los comerciantes deben resolver sus conflictos. En Venezuela no se conocía el arbitraje con anterioridad porque nuestras economías eran cerradas. América Latina era un continente influenciado por aquellas doctrinas de Previch, etcétera, que todos conocíamos, que cada país era de economía cerrada. El arbitraje coge auge cuando los países latinoamericanos se abren. Y debemos tener presente que el arbitraje es importante si la economía es abierta. Si la economía es cerrada, es menos importante, menos relevante. Doctora Marichal, por favor. Muy bien, muy breve. Yo pienso que la peor reticencia que se tiene para no adoptar las cosas que nos benefician generalmente es el desconocimiento. Entonces, básicamente lo que invito es que la gente pues abra su mente y conozca los beneficios del arbitraje. Son innumerables. En el caso de las operaciones internacionales se ponen a hablar pues diferentes sistemas de justicia y bajo el mismo estándar. O sea, realmente hay que conocerlo y los invito a meterse en el tema. Doctor Angrisano, haga un contraste, por favor, entre el juicio ordinario y el arbitraje. Bueno, hablan de la especialización. Los tribunales también tienen sus especializaciones. Y usted va a un caso mercantil o va a un tribunal mercantil a dirimir un problema de contratos de comerciantes, ¿no? Y hay jueces que en teoría, están preparados para resolver esa causa. Creo e insisto que de alguna manera el problema que existe con el arbitraje es que no hay confianza. Y no hay confianza porque hay desconocimiento. En el momento en que haya conocimiento y ese conocimiento se va a traducir en confianza, creo que es cuando el arbitraje pudiera realmente ser una opción válida con respecto al juicio ordinario. Doctora Druller, sí. ¿Qué puede agregar con respecto a ese punto? Me acabo de dar cuenta que yo nunca le contesté la pregunta al doctor Rodner con respecto a si Venezuela es una buena sede para los arbitrajes internacionales. Pero además con respecto a lo que que ya voy para allá, pero además con respecto a lo que estaba diciendo el doctor Angrisano, yo creo que es muy importante ver y comparar cuánto le dedica el presupuesto nacional al tema de justicia en Venezuela versus cuánto se le dedica en otros países. Entonces, el Estado todos los estados, como bien nos han explicado, tienen una estructura de poder judicial que es el que resuelve los problemas de sus ciudadanos. ¿Qué sucede? Cuando yo firmo un contrato particular con alguien, yo no le tengo que pedir permiso al Estado. Yo lo más que hago para formalizarlo es llevarlo a una notaría para que esa notaría diga que quien está firmando el contrato en efecto es quien está presente. Pero yo no tengo que pedir permiso. Entonces, si uno se pone a pensar hacia atrás, uno dice, bueno, ¿cómo se mantiene el aparato judicial del Estado? Con los impuestos que pagamos, etcétera, etcétera. ¿Por qué yo tengo que utilizar ese aparato del Estado para solucionar un conflicto particular si
si además yo estoy escogiendo voluntariamente ir a ese nuevo mecanismo que me ofrece el Estado? Entonces, si bien es cierto que el Poder Judicial y los jueces tienen cierta capacitación, no tienen capacitación en todos los elementos. Generalmente, la capacitación que se tiene es en materia procesal y tienen que trabajar y aplicar unos instrumentos que son instrumentos rígidos como Código de Procedimiento Civil versus los instrumentos que puede aplicar un árbitro, que son los que escogen las partes y además es un procedimiento mucho más flexible. Sí, que sigue Respecto hablando. a la pregunta del doctor Rodner, que no quisiera dejarla en el aire, Venezuela montó esta estructura, o sea, Venezuela firmó la Convención de Nueva York, Venezuela tiene su ley de arbitraje, la jurisprudencia poco a poco ha venido apoyando el arbitraje, pero más que todo el arbitraje nacional, el arbitraje de casos nacionales. En cuanto al arbitraje internacional, sí, nosotros tenemos la estructura legal para hacerlo. Ahora, como decía usted, el tema es el tema de la economía. Nosotros estamos poniendo la alfombra para que más adelante se puedan dar los arbitrajes internacionales en Venezuela. Bueno, quiero agradecer al panel y a los especialistas por este primer programa en el que estamos contrastando ideas sobre el arbitraje del juicio ordinario. Este es nuestro primer programa. Vamos a continuar en un segundo programa ampliando estos conceptos para nuestros televidentes. Amigos, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos.